Permítame darle una lectura a la porción de la Escritura que vamos a considerar en esta mañana. El libro de los Efesios, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 2, verso número 1 al verso número 10, dice la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y eso no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ustedes recuerdan, hace un par de semanas atrás comenzamos a considerar este capítulo número 2 de Efesios. En aquella ocasión creo que cometí un error en mi preparación del sermón, y fue que traté de cubrir los 10 versos que acabo de leer en un solo sermón, y si recuerdan muy bien apenas llegué a la mitad. Me quedé en el verso número 5 y no me quedó otro remedio que parar y decidí continuar en esta mañana con ustedes, considerando lo que la palabra del Señor nos quiere hablar en este pasaje que tenemos por delante. Solamente un repaso de un par de minutos para refrescarle la memoria, y para los que no estuvieron aquí, pues por lo menos puedan ponerse al día. Una de las cosas que yo les dije a ustedes en aquella ocasión es que muchas personas quizás no comprenden lo que es salvo. Usted le pregunta a una persona, dime, ¿qué es ser salvo? Y mucha gente no sabe qué es el salvo, no entienden lo que es salvación. ¿Salvación de qué? ¿Salvación para qué? Muchas personas, aún en la iglesia, no estoy diciendo que no sean salvos, son creyentes, pero quizás no han sido instruidos en lo que la salvación es. Una de las razones por las cuales muchas personas no comprenden lo que la salvación es porque no entienden, número uno, la condición del hombre en la cual el hombre se encuentra ante la salvación, y la obra de Dios en rescatar y salvar a esa persona. Si nosotros comprendemos la condición en la que el hombre se encuentra, entonces podré comprender qué es lo que ocurre en la salvación. Y una de las cosas que nosotros estuvimos hablando en la última ocasión es la realidad de que el hombre en su estado natural, la palabra lo describe como una persona en un estado de muerte. Mira lo que el apóstol Pablo dice aquí: estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Claramente se nos muestra a nosotros que el hombre tiene una incapacidad espiritual de hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. El hombre tiene una incapacidad espiritual de poder venir a Dios por su propia cuenta. No quiere decir que los hombres no puedan en ocasiones hacer buenas obras, porque aún los hombres incrédulos o más malvados pueden en alguna ocasión hacer alguna buena obra. Hay aún personas que no creen en Cristo, que no confían en Cristo, que no creen en Él, pueden hacer buenas obras humanitarias. No quiere decir eso. Lo que estamos hablando es que la naturaleza constituyente del hombre sufrió un cambio drástico, un cambio permanente en el momento de la caída. La palabra nos enseña que de Adán, del momento en que Adán cae, toda la raza humana permanece en ese estado caído, como dice la Escritura. En Adán todos mueren. Esa es la condición en la que el hombre se encuentra, de muerte espiritual. Y ustedes saben muy bien que un muerto no habla, no camina, no responde, no escucha, no hace nada. El hombre muerto
Usted sabe muy bien, le dije a ustedes, usted puede ir a un funeral y la persona que se murió está ahí y quizás el esposo o la esposa o los familiares están llorando sobre el muerto y le pueden tocar, lo pueden apretar, lo pueden besar, pueden llamarle por su nombre, pero el muerto no responde porque no tiene capacidad ninguna para hacerlo, no tiene vida en sí. Lo mismo ocurre en el estado espiritual del hombre, en ese estado de muerte. No existe la capacidad para poder responder a las obras de amor de Dios. No es hasta que Dios viene y hace una obra en el hombre, hace un cambio en el hombre y transforma y comienza a injertar vida en esa persona que entonces la persona puede responder. Y yo sé que muchas personas quizás me dirán, pero pastor, hay personas que hacen cosas buenas. No todos somos tan malos como usted pinta la condición del hombre aquí en este texto. Oh, tiene mucha razón. La conciencia, la educación de nuestros padres, diferentes leyes que tenemos en la sociedad regulan las acciones de los hombres. Y no todos actuamos al nivel de maldad que tenemos la capacidad de actuar. Claro que sí. En diferentes sociedades han habido diferentes reglas morales que han guiado a esa sociedad y los llevan a actuar de cierta manera, aunque no creen en Dios. Acuérdense que la ley de Dios fue escrita en el corazón del hombre y esa ley le dicta a la conciencia si está bien o está mal. Y por tal razón el hombre tiene cierta capacidad de comportarse moralmente de manera decente. Claro que sí. Pero eso no cambia la constitución espiritual de esa persona. Sí, que nosotros cometemos el error de inmediatamente comenzar a meter gente al cielo pensando que por las obras buenas que ha hecho, sí se ganó el cielo. Eso es muy común en los funerales. No era creyente, no creía en Jesucristo y que se murió, sí, está en la presencia de Dios. ¿Cómo usted sabe? No estoy negando que Dios no lo haya podido salvar en un último instante. El ladrón junto a la cruz de Cristo claramente fue salvado en ese instante allí. No estoy negando tal cosa. Pero nosotros comenzamos a meter gente al cielo basado en las obras. Era muy buena persona. Era buen esposo. Trabajaba mucho. Y comenzamos a hablar de esa manera. Inmediatamente comenzamos a regalarle el cielo a la gente basado en las obras de la persona. Mi amado hermano, las obras de nadie, de ninguna persona, pueden hacer algo para meterlo al cielo. Es el estado en el cual el hombre se encuentra lo que lo condena. Déjeme citar a Jesús. Pues yo sé que yo estoy hablando mucho y estoy diciendo, pero pastor, pruébeme por la Biblia, porque vamos a ver dónde la Biblia habla de estas cosas. Mira, Jesucristo en una ocasión, hablando en el capítulo número 7, verso número 11. Está hablando de cómo Dios, nuestro Padre, provee para nosotros. Y dentro de él hablar de esto, él literalmente hace una declaración que aplica mucho a lo que estoy queriendo decir. Mira el verso número 11 de Mateo 7. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Note lo que dice el texto. Mas si vosotros siendo ¿qué? Malos. Sabéis dar buenas dádivas. Es como que hay una contradicción, ¿verdad? Somos malos, pero sabemos dar buenas cosas. Es la realidad del hombre. En su estado de muerte espiritual, el de maldad, de pecado, somos malos por naturaleza. Nuestra naturaleza constituyente es una de maldad y de pecado, pero sabemos dar buenas dádivas. En este caso está hablando de a nuestros hijos. Y dice, ¿cuánto más nuestro Padre no dará buenas dádivas a nosotros? ¿Verdad? Pero el punto es lo siguiente. Mira lo que Jesús dice. Vosotros sois malos, pero saber hacéis cosas buenas. En otra ocasión, en el libro de Lucas, capítulo 9, versos 59 y 60, Jesucristo le dice a una persona, sígueme. La persona le responde, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Y Jesús le responde, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y esa frase me llamó tanto la atención. ¿Qué quiere decir Jesucristo? Deja que los muertos entierren a los muertos. Yo sé que está mirando, pero pastor, un muerto no puede enterrar a otro muerto. Eso es como un ciego guiar a otro ciego.
¿Cómo un muerto puede coger la tumba y hacer el hueco y enterrar a otro muerto? No puede. Jesucristo no está hablando aquí de muertos físicos en la primera declaración. Deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos físicos, lo que está queriendo decir. Jesucristo aquí claramente denota la realidad de que el hombre está en un estado de muerte. Muerte. Y en ese estado de muerte, les hablé a ustedes la semana pasada, que el hombre se encuentra bajo la influencia del mundo, bajo la influencia de Satanás y bajo la influencia y el control de sus deseos carnales. No tiene de otra. Así que el hombre no solamente está muerto, sino que es esclavo. De esa manera es que Pablo describe la naturaleza del hombre en otras porciones. Somos esclavos. Esclavos de Satanás, esclavos del mundo. Cuando decimos mundo, estamos hablando de las ideologías, de formas de pensamientos filosóficos y religiones del mundo. Y esclavos a los deseos de la carne. Esa es la realidad en la que el hombre lamentablemente vive. Les dije a ustedes que si nosotros no entendemos y comprendemos esto, se nos va a ser muy difícil comprender la salvación. Muy difícil comprender la salvación. Si yo no entiendo que el hombre está en muerte y condenación, que el hombre está en esclavitud, cuando yo le digo a una persona, necesita ser salvo, y la persona no comprende la condición en la que se encuentra, la respuesta probablemente va a ser, ¿de qué? ¿Salvo de qué? Tú me vienes a hablar a mí de salvación. Y muchas veces nosotros vamos, yo lo he visto, y bueno, y no estoy diciendo que es malo, pero ponemos en la pancarta y vamos a la calle y decimos, Cristo salva. Todos los ámbitos, ¿verdad? Perfecto, una realidad, esa es una verdad. Cristo salva. Pero a menos que la persona no comprenda la condición en la que se encuentra, ¿Cristo salva de qué? ¿De qué me salva Cristo? ¿De la pobreza? ¿De la enfermedad? Esa es la forma en que mucha gente lo pintan. Ven a Cristo y se resuelven tus problemas. Ven a Cristo y se te va la enfermedad. Ven a Cristo y los problemas del hogar se te resuelven. Mucha gente lamentablemente terminan presentando el evangelio de esa manera. Cristo te salva de las condiciones terrenales difíciles que estás teniendo. Es una mentira, eso no es una realidad. Es más, muchas veces venimos a Cristo, nos enfermamos más, venimos a Cristo, tenemos más problemas en el hogar porque ahora tenemos quizá una pareja que no le sirve al Señor y nos da un dolor de cabeza más grande. Venimos a Cristo y en el trabajo quizás nos rechazan. Venimos a Cristo, ahora los familiares nos dicen no queremos saber nada de ti. Venimos a Cristo y queremos serle fiel al de Él y perdemos amistades. Venimos a Cristo y quizás pierde el trabajo. ¿Cuántas cosas la realidad de tratar de servir a Cristo puede crear en mi vida? Dificultades. Así que Cristo nos salva de dificultades terrenales de ninguna manera. ¿De qué nos salva? Nos salva de la condenación del pecado. Nos salva a nosotros de la esclavitud que teníamos bajo el diablo, Satanás, el mundo y los deseos y las pasiones de nuestra carne. De eso nos salva. ¿Ok? Esa es la realidad. ¿Ok? Ahora, ¿cómo solucionamos ese problema de la muerte espiritual? Hablamos de que tiene que haber una resurrección. Y ahí donde el verso número 4 nos dice a nosotros, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Mira lo que dice, nos dio vida. Note que la acción de salvación aquí no se le atribuye al pecador, se le atribuye ¿a quién? A Dios. Dios nos dio vida. Él lo hizo. Y cuando usted lee, no solamente aquí en Efesios, usted se va a las otras epístolas del apóstol Pablo especialmente, y aún de los otros apóstoles, usted va a notar que constantemente se le atribuye la acción de la resurrección espiritual y de la salvación a Dios. Él lo hizo, Él lo hizo, Él nos transformó, Él nos rescató, Él nos sacó del reino de las tinieblas, nos trajo al reino de la luz en Cristo Jesús. Él cambió nuestros corazones, Él nos hizo nuevas criaturas en Cristo, Él nos resucitó, Él nos libertó, Él lo hizo. Dios es la fuerza, el agente, la persona que actúa en la salvación. Y mire lo que el apóstol Pablo nos dice aquí, que tiene que ocurrir para la salvación. Tiene que haber una resurrección. Una resurrección. Dios tiene que resucitar a la persona espiritualmente hablando. ¿Ve? Muchos han comparado la salvación con un salvavidas que le echan del bote al agua a la persona que se está ahogando. Toma, ahí está, se está ahogando y yo estoy en el bote, toma, y le lanzo el salvavidas
y está la soga y agarra el salvavidas que yo te halo hacia adentro y te traigo. Eso es una mentira. La salvación no es un salvavidas que tú lanzas al agua para traer a la persona. Si fuera así, entonces dependería de la persona agarrarse del salvavidas. Salvación, mi amado hermano, es muy diferente. Si yo fuera a usar términos similares, tendría que decir, el ahogado, el que se está ahogando ya está ahogado. Y está en el fondo de la mar. Y ya está descomponiéndose su cuerpo. Porque esa es la forma en que nos describe la palabra. Estábamos muertos. Pero Dios nos dio vida. Dios tuvo que lanzarse hasta el fondo de la mar e ir a sacar nuestro cuerpo de allí, de aquel lugar, y sacarnos hasta la superficie, llevarnos hacia la costa, acostarnos allí y soplar aliento de vida en nosotros para que fuésemos seres espirituales ahora vivos en Cristo Jesús. Esa es la forma en que Dios nos levanta de la muerte espiritual, resucitándonos en Cristo. ¿Okay? Dios nos dio vida en Cristo Jesús. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y como dice el apóstol Pablo, entonces, por gracia habéis sido salvados. Eso es lo que la salvación por gracia quiere decir. Yo a través de mis años en el Evangelio me he encontrado en tantas situaciones diferentes en las cuales cuando se habla de la gracia de Dios, la mayor parte de las personas se sabe la definición de texto, de diccionario. ¿Qué es gracia? Un don inmerecido. Ya te la saben decir automáticamente. Es como la tienen grabada. Muy bien, la definición es correcta. Es un don, un regalo, algo inmerecido, algo que usted no merece. Muy bien, la respuesta es correcta. Miremos las implicaciones y aplicaciones de esa respuesta entonces. Por eso es que el apóstol Pablo lo incluye aquí. Por gracia habéis sido salvados. ¿Por qué? Porque fue Dios el que hizo la obra, no nosotros. Él fue el que la hizo. Y note que no existe aquí ninguna precondición del hombre para ser salvo. Simplemente Dios lo hizo. Que tú tienes que dar el primer paso y Dios da el segundo. Ese es el baile ahí. Así que bailamos la cosa. No, mi amado hermano, mire lo que dice la palabra. Él lo hizo. Y esa es la definición de gracia. Dios lo hizo no porque lo merecíamos, sino porque no lo merecíamos. Dios vino a nosotros y nos dio vida en Cristo Jesús. Esto habla de nuestra dependencia en Cristo. Estamos vivos en Cristo. ¿Okay? Nuestra vida espiritual no puede estar separada de Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús, dicho sea de paso, en quien somos resucitados y en quien tenemos vida. Y me encanta lo que el apóstol Pablo nos dice aquí en el verso número 6 y número 7. Dos cosas importantes para anotar ahí. Mira lo que Dios hizo con nosotros. Él nos dio vida y con Él nos resucitó. Con Él nos resucitó. En Cristo Jesús nosotros recibimos nuestra resurrección hoy día espiritual y algún día aún física, porque claramente la palabra dice que estaremos vivos juntamente con Él para siempre. Y aún los muertos en Cristo, hablando de aquellos que duermen en el Señor, dice que resucitarán con Él. La resurrección de Cristo ahora garantiza nuestra resurrección espiritual y también nuestra resurrección aún física. Y mira lo que dice también, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Wow, qué cosa tan increíble. Nosotros, yo no sé si usted ha puesto a pensar en las riquezas de la gracia de Dios que nosotros tenemos. La belleza, la grandeza del amor de Dios para con nosotros en derramar tantas riquezas sobre nuestras vidas. Mira cómo el apóstol Pablo escribe aquí. Yo no sé si usted nota, hay dos verbos aquí. Resucitó y sentó. Son dos verbos y los dos están en término pasado, tiempo pasado. Dios nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y usted está diciendo, ay pastor, pero yo no me siento muy en el cielo, que digamos. Este dolor de espalda que tengo desde ayer, no sé. Y de vez en cuando siento los achaques de la vida. Eso no es muy celestial que digamos, me siento con los pies en la tierra. Oh, sí, usted tiene toda la razón. Todavía estamos en los pies en la tierra. Y créame que yo padezco de uno de los pies y lo siento
estoy con los pies en la tierra. De vez en cuando me dan dolores. Yo entiendo eso. Lo comprendemos que nosotros estamos todavía viviendo en un estado físico terrenal aquí, que es en el cual sufrimos y pasamos, mis amados hermanos, por diferentes condiciones. Pero aún en este estado presente, aún en este mundo presente que está lleno de pecado y está lleno de rebelión, nosotros hemos sido ya rescatados espiritualmente de la muerte y hemos sido recipientes o somos recipientes de vida espiritual en Cristo Jesús y estamos ya sentados con Cristo en los lugares celestiales. Hoy yo estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Ya espiritualmente he recibido la bendición de una nueva vida en Cristo y estoy ya sentado con Él, con los pies en la tierra, pero con el Espíritu en el cielo. ¿Esa es la realidad del creyente o no? ¿No es esa la condición en la que vivimos? En la cual sí, mientras estamos aquí en la tierra sentimos el dolor, sentimos la aflicción, sentimos el peso de nuestra carne todavía. Pero a la misma vez nuestro corazón y nuestra mente, nuestro espíritu no están aquí en la tierra, pertenecen a un lugar celestial. Y es como si sentimos constantemente el alón hacia el cielo porque sabemos que no somos de aquí, somos de allá. Ya hoy podemos decir que estoy con Cristo, estoy en Cristo, ya sentado en las moradas celestiales. Miren cuán segura es la salvación de aquellos que Dios resucita, que ya hoy podemos decir estamos sentados con Cristo allí. No lo veo todavía. Claro que no. Todavía no he llegado. Claro que no hemos llegado. Pero mis amados hermanos, está tan seguro que ha de ocurrir que podemos decir ya estamos allí. Nuestro espíritu está con Él, nuestra mente está con nuestros corazones, le pertenecen a Él. Y estamos siendo recipientes de esa gracia tan hermosa aún hoy día. ¿Okay? Ahora, ¿por qué Dios hace todo esto? Yo creo que es una pregunta importante de hacer. ¿Por qué? Pero, ¿por qué yo? Honestamente, yo creo que si usted ve la condición de pecado en la que usted se encuentra o encontraba, si usted está en Cristo ya salvo, y usted comprende la condenación que usted merecía, la muerte que usted estaba supuesto a recibir, y usted comienza a examinar y a entender y comprender la gracia de Dios para con usted, yo creo que una de las preguntas que deben surgir y que surgen honestamente, Dios mío, pero ¿por qué? ¿Por qué yo? Yo no lo merezco. ¿Por qué salvarme? ¿Por qué amarme de esta manera? ¿Por qué bendecirme de esta manera? ¿Sabe cuál es la razón? Mira lo que dice el verso número 7. A fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sabe cuál es la razón por la cual Dios hace esto? Porque Él tiene el derecho de tomar su gracia y ponerla y a que sea expuesta. Él tiene derecho a que su gracia sea expuesta delante de toda la creación. Dios tiene el derecho de que su gracia sea exaltada y sea glorificada eternamente. Él tiene el derecho de mostrar su gracia. ¿Para qué? Mira lo que dice además. Para poder mostrar a los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros. Él hace estas cosas, mi amado hermano. La razón por la cual Dios nos salva como nos salva es porque al final y al cabo toda la gloria le pertenece a Él. Y para que su gracia sea exaltada y mostrada como lo que es pura gracia, Dios tiene que salvarnos de esta manera. Él tiene que hacerlo de esta manera. Él tiene que darnos la vida de esta manera. Así que todo es hecho en la salvación para que la gracia de Dios sea eternamente mostrada y desplegada y exaltada delante de toda la creación. Aún en el cielo, mis amados hermanos. Si usted lee el libro de Apocalipsis, que estamos estudiando los días jueves en el estudio bíblico, si usted no ha venido se lo está perdiendo, estamos teniendo un buen tiempo estudiando el libro de Apocalipsis. Cuando lleguemos al capítulo número 5 vamos a examinar que tenemos la adoración celestial al Cordero de Dios y usted va a notar que aún allí en el cielo, en la adoración celestial, el Cordero está siendo exaltado porque Él murió por nosotros y nos rescató. La gracia de Dios es exaltada eternamente en la muerte y la resurrección del Hijo. Así que toda la obra de Dios en la salvación, mi amado hermano, Dios la hace por su
gracia. Vamos a tocar ese punto un poquito más adelante para que lo entendamos. Ahora, hemos visto la condición del hombre. El hombre está muerto. Hemos visto la acción de Dios, resurrección. Dios nos resucita, nos da vida con Cristo Jesús. Por supuesto, entonces usted va a decir, pues si todo Dios lo hace, pues yo no tengo que hacer nada. Ese es el error de muchas personas. Es más, muchas personas que tratan de debatir este punto acerca de la soberanía de Dios en la salvación y cómo es que Dios es el que hace la obra, me han respondido anteriormente, pero entonces el hombre no tiene nada que hacer. Oh, yo nunca he dicho eso. Estamos yendo a un extremo que no está aquí. Dios es el que inicia y completa la obra de la salvación, pero a la misma vez esa obra de Dios genera, debo decir, una respuesta en el hombre. Y es lo que vamos a ver próximo. La respuesta del hombre. La condición, muerte, la obra de Dios es la resurrección. La respuesta del hombre es fe. La respuesta del hombre, fe. Mira lo que dice el verso número 8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. ¿Ok? Nosotros, lo único que se nos requiere de nosotros es creer, tener fe. Y por eso cuando decimos que la salvación es solo por fe, estamos diciendo que el único requisito que debe existir en el hombre como respuesta a la obra de Dios es creer. El que cree recibe vida eterna. El que cree es perdonado. El que cree es salvado. ¿Ok? El que cree. ¿Ok? No permita que nadie le diga a usted que para ser salvo usted tiene que completar ciertas cosas. No permita que nadie le diga a usted, para usted ser realmente salvo, usted tiene que seguir estos pasos. Y tiene que tener esta cierta cantidad de obras. Y tienes que asegurarte que hagas esta o aquellas cosas. En los tiempos antiguos, mis amados hermanos, cuando la Iglesia Católica dominaba todo lo que es el cristianismo, la enseñanza era que la salvación estaba literalmente en las manos de la Iglesia Católica. Y se la vendían, literalmente le vendían la salvación a la gente. Se llamaban las indulgencias papales, que fue realmente lo que provocó el inicio de la Reforma Protestante por Martín Lutero. Era un documento que usted iba y compraba, de donde decía Josué Rodríguez está exsuelto de todos sus pecados. Y no solamente eso, usted podía ir y comprarlo a favor de un familiar suyo que había muerto ya. ¿Ve? Ay, se me murió el tío. Ay, ay, se fue para el infierno. Déjame comprarle una. Y Johann Tetzel, que era el vendedor más prominente de las indulgencias papales, decía, tan pronto cae la moneda en el cajón, tan pronto sale el alma del infierno. ¿Okay? Siempre ha habido aquellos que han tratado de tergiversar la verdad de que la salvación, mi amado hermano, es solamente por fe. No hay otra cosa, no hay monedas que usted pueda intercambiar. Hoy día quizás no tenemos tales cosas en la iglesia, pero tenemos otras cosas. Tratan de añadirle a la salvación obras que no están en la Escritura. Tenemos iglesias, mi amado hermano, que si usted no se viste de una manera, ya usted está en el infierno. Ya está condenado. ¿Y dónde está la salvación por fe? Si usted no cumple con ciertas reglas, ya hay que ver si está salvo. Uno de mis predicadores preferidos en la historia de la iglesia es Charles Spurgeon. Spurgeon tenía una costumbre de fumarse un cigarro de vez en cuando, especialmente después del servicio los domingos. Se sentaba en el balcón de su casa y sacaba un cigarro y se lo fumaba. En una ocasión yo estoy con un grupo de estudiantes, no aquí, en otro lugar, enseñándole, y estoy hablando acerca de Spurgeon, de cuán buen maestro y predicador era él, y todo el mundo, wow, qué cosa tremenda, nunca había escuchado el nombre de Spurgeon. Y cogí a Spurgeon y se lo elevé bastante para a ver si ellos reaccionaban positivamente, ¿verdad? Sí, tremendo. Y a propósito yo le dije, pero Spurgeon de vez en cuando
Él cultivaba tabaco, él tenía un jardín de tabaco en su casa y enrollaba el tabaco y se fumaba un cigarro. Me miran más serio que nada. Ay, hay que ver si era salvo. Yo le pregunto, dime tú por la Biblia, dime tú por la Biblia, ¿dónde es que dice si una persona se fuma un tabaco se va para el infierno? Ah, pero el templo, el cuerpo del templo del Espíritu Santo, no se puede hacer daño. Ajá, y dije, ¿y qué diferencia hay entre fumarse un tabaco y comerse el cuerito del cerdo en día de Navidad? Porque sí, porque cogemos y matamos y mandamos uno para el infierno por el tabaco, pero entonces excusamos a aquel que se come el cuero del cerdo. Uno daña los pulmones, el otro daña el corazón. Ok, vamos entonces, si es por dañar el cuerpo, entonces podemos condenar a la gente para el infierno por cuánta otra cosa. Claro, no estoy diciendo que ahora estoy aconsejando a ustedes vayan y fumen tabaco. No es lo que estoy diciendo. Es más, mi consejo sería contrario. No lo haga porque sabemos que tiene implicaciones negativas para el cuerpo. Absténgase de tal cosa. ¿Ok? Spurgeon no sabía, en aquel tiempo no había los avances científicos que tenemos hoy día. Él no sabía que eso provocaba efectos negativos para los pulmones y el cuerpo. El punto es el siguiente. Queremos medir la salvación no por la fe del hombre, sino porque no cumplió con una regla que nosotros hemos impuesto sobre él. Y ya lo mandamos al infierno. La salvación es solo por fe, mi amado hermano. Ahora, yo quiero que entendamos algo de esta fe. Esta fe proviene de la gracia de Dios, así que no es una fe, mi amado hermano, que se origina, surge o nace del hombre. ¿Sabe que nosotros siempre operamos por fe? Todo lo que hacemos en nuestra vida lo hacemos por fe. Déjenme probárselo. ¿Cuántos de ustedes van al restaurante? ¿Cuánto les gusta el restaurante? ¿A cuánto les gusta comerse un buen bistec? A mí también. O pollo, lo que sea. O una langosta, no sé, no sé lo que es lo que a usted le gusta. Le trae el plato el mesero. Se lo pone en el frente. Y usted se coge ese plato y se lo vacía completo. ¿Verdad que sí? Qué rico estaba la comida. Y usted no paró a pensar si le habían echado algo que le podía hacer daño. Usted no paró a pensar, usted no vio cuando cocinaron ese plato, se lo trajeron, se lo pusieron ahí. Usted operó por lo que podemos decir una fe natural. Una fe natural. Una fe natural que viene por educación. Nosotros sabemos que la mayor parte de los restaurantes tienen que mantener cierto grado de calidad porque si no, lo cierran. Pues entonces eso provoca en mí un tipo de fe natural que yo puedo confiar que el plato que me van a traer está bueno. ¿Cuántos tienen auto? Usted se monta en su auto y yo no sé si usted sabe que lo que usted tiene ahí, a menos que usted tenga esos autos más modernos, eléctricos, que tienen ahora diferentes tipos de motores, pero si usted tiene un auto de gasolina, usted tiene un sistema de combustión interna que lo que está haciendo literalmente es creando explosiones, cientos de explosiones por segundo para poder mover ese automóvil. Y usted se monta en el auto y lo conduce a 65 y 70 millas por hora de autopista. Es que usted sabe que la mayor parte de los autos no explotan y se queman. Y usted tiene una fe ya natural. Lo mismo en el avión, usted se monta en el avión, usted sabe que la mayor parte de los aviones no se caen. Algunos que otros han caído, pero la mayor parte de los aviones no se caen. ¿Ve? Y actuamos por fe, vivimos por fe, ¿ok? Usted abre la pluma de su agua, la llave, y saca agua y se la toma. ¿No es acaso un tipo de fe natural? Usted está confiando que esa agua que viene por esta buena. ¿Ve? Todos nosotros operamos de esa manera. Sin embargo, en el aspecto de la salvación esto es muy diferente. Porque es una salvación, ahora una fe sobrenatural, para una salvación sobrenatural. Y es una fe que no proviene del hombre, sino que es provista por Dios. Y yo creo que es lo que el apóstol Pablo nos está queriendo decir aquí a nosotros. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Es un regalo divino. La fe es un regalo de Dios para nuestras vidas. ¿Ok? Dios nos da a nosotros la salvación. Mira lo que dice el apóstol Pedro.
en su segunda epístola, capítulo 1, verso 1. Mira lo que dice. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra. ¿Lo vio? A los que han recibido una fe como la nuestra. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, capítulo número 1, verso 29. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Déjeme repetirlo. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él. Mira lo que dice. El creer en Jesucristo se nos ha concedido a nosotros. Dios nos ha dado el creer. El apóstol Pedro dice, hemos recibido la fe. El apóstol Pablo dice, la fe es un don de Dios. No de vosotros, no de nosotros, sino que es un don de Dios. Así que antes de que usted tome mucho crédito, diga, yo sí que tengo mucha fe. Recuérdese que aún la fe que usted tiene para creer en Cristo le ha sido dada por Cristo a usted. ¿Ok? Así que cuando nosotros aceptamos el favor, la obra de Cristo hecha a nuestro favor, estamos actuando a través de la fe que ha sido provista por la gracia de Dios. Y este es el acto supremo de la fe humana, que es un acto que aunque es nuestro, a su misma vez es un acto de Dios, porque es un regalo que procede de su gracia. Una persona que está espiritualmente muerta no puede tomar una decisión de fe a menos que Dios primeramente no sople en él aliento de vida para que reciba vida espiritual. Así que podemos decir que la fe es simplemente el momento en el cual nosotros inhalamos el aliento de vida que la gracia de Dios nos suple. La realidad es que aunque le es requerido al hombre creer para ser salvo, aún esa fe es parte del regalo de Dios y no puede ser ejercitada por nuestro propio poder. Así que podemos decir, mi amado hermano, que la gracia de Dios es preeminente en cada aspecto de la salvación, aún proveyéndonos a nosotros la fe necesaria para creer en Cristo Jesús. Por gracia soy salvo por medio de la fe, no de vosotros, pues es un don de Dios. Y el verso número 9, yo creo que el verso número 9 le cierra este asunto respecto a cómo es que la salvación funciona, si es por fe o por obra. No por obras para que nadie se gloríe. Yo creo que claramente ese verso nos da a nosotros la respuesta final respecto a la salvación. No por obras. ¿Sabe por qué? Ay, que nosotros tenemos una tendencia tan horrible, mi amado hermano, de hacernos grandes cuando pensamos mucho de nosotros. Y si la salvación fuera por obra, entonces yo digo, ay, vamos a medir. Yo tengo 10, ¿cuántas tú tienes? Ay, tiene 15. Y entonces entra la envidia, entra el orgullo, entran los problemas de la competencia. Ay, jaja, tú tienes 7, yo tengo 10. Entonces comenzamos a entrar en esta batalla, en esta pelea respecto a la autoexaltación. Y eso ocurre, mi amado hermano, en todo sistema religioso en el cual la salvación se presenta como una salvación por la obra del hombre. Siempre el hombre va a terminar cayendo en el problema del orgullo y la autoexaltación. Siempre ocurre. Marque mis palabras, mis amados hermanos. Somos así. Dios tiene que quitarnos, Dios tiene que arrancarnos a nosotros todo este aspecto de salvación por obra para que nuestro orgullo se mantenga donde tiene que estar, con los pies en el piso, con las rodillas dobladas delante del Cristo de la gloria siempre. Porque si fuera por mí, mi amado hermano, yo sí soy bueno. Si fuera por mí, mi amado hermano, yo sí que he alcanzado mucho. Si fuera por nosotros, todos nosotros estaremos en el mismo lugar, gloriándonos de nuestras buenas obras. Estaríamos como el fariseo en el templo orando allí junto al publicano. ¿Se recuerdan? El fariseo decía, yo te doy gracias, Dios, porque no soy como este publicano.
No soy como ese pecador, yo siempre ayuno, yo siempre diezmo, yo siempre ofrendo, yo siempre hago todo lo que tengo que hacer por ti. Gracias que no soy como él. Mas el publicano delante del altar de Dios, arrodillado allí, decía: sé propicio a mí porque soy un pecador. Y Cristo hace la pregunta: ¿cuál usted cree que descendió a su hogar justificado? El publicano, por supuesto, no el fariseo. Ese es el problema del hombre, que cuando el hombre cree que es por sí mismo que puede obtener la gracia y el favor divino, el hombre siempre cae en el lugar del fariseo. Siempre cae ahí. Yo sí soy bueno. Pablo nos dice a nosotros: no es por obra, para que nadie se gloríe. Ninguna obra puede salvar al hombre. Ninguna. Escúcheme, ninguna obra puede salvar al hombre. Así que cuando a usted le pregunten: ¿tú vas para el cielo? Y usted responda sí. Y le digan: ¿y cómo tú sabes que vas para el cielo? ¿O por qué es que tú vas para el cielo? Usted no empieza a sacar la lista, por favor. Yo voy a la iglesia todos los domingos, no falto ni uno. Leo mi Biblia 7 días a la semana. Ayuno 3 veces al mes. No me saque la lista, por favor, cuando alguien le pregunte si usted sabe que va para el cielo. Porque ninguna de nuestras obras pueden salvar nuestras almas, mis amados hermanos. Es simplemente la gracia de Dios en Cristo Jesús. Me dicen: Josué, ¿tú vas para el cielo? Sí. ¿Cómo tú sabes? Porque Cristo me ha salvado por su gracia. Él pagó mis pecados. Él me lavó con su sangre y en la cruz clavó toda mi deuda. Así es que yo sé, mi amado hermano, que voy para el cielo por la obra de Cristo, no por mis obras. Okay. Y para cerrar ya, parece que ya el tiempo se me está acabando. Yo sé que la próxima pregunta que entonces surge: pues si no es por obra, pues no hay nada que hacer. Si no es por obra, entonces yo no tengo que preocuparme de nada. Si no es por obra, entonces puedo olvidarme de todo y que sea lo que será, será. ¿Eso es lo que dije? De ninguna manera. El apóstol Pablo entonces ahora nos da la respuesta en el verso número 10 y nos habla de nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad. Porque somos hechura suya, creados en Cristo para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Las obras nunca producirán salvación, pero la salvación siempre producirá buenas obras. ¿Entiendan eso? Mira lo que dice el apóstol Pablo aquí para nosotros. Que hemos sido creados en Cristo. Somos hechura suya. Déjeme pintárselo de esta manera. Hemos sido fabricados por Dios en Cristo Jesús con un propósito específico, y es el producir buenas obras. ¿Ok? Él nos hizo con el propósito, con la función de hacer buenas obras. Pero antes de que usted piense que usted va a recibir algún crédito por su buena obra, el apóstol Pablo dice: las cuales Dios preparó de antemano. Al final y al cabo, mis obras buenas no son ni mías, son de Dios. Y es por eso, mis amados hermanos, que aun cuando hacemos cosas buenas, siempre decimos: la gloria es de Dios. Porque el que las preparó fue Él. El que lo preparó de antemano, el que diseñó todo esto fue Él. Así que, mi amado hermano, no creamos que vamos a ser vagos en el Señor y vamos a dejar ir las cosas, no importa lo que yo haga. No, Dios quiere que nosotros andemos en las obras que Él ya ha preparado de antemano. Es la función nuestra. Nuestra función es crear, caminar, obrar en las obras que Dios ya ha preparado para nosotros. Mi amado hermano, mire, la forma en que un creyente genuino se distingue es por sus obras. La obra, mi amado hermano, muchos dicen: yo creo. Ese es el punto de Santiago cuando dice: tú tienes fe, yo te muestro mi obra.
Santiago está diciendo que la salvación es por obras. No, él lo que está queriendo decir es que la verdadera fe, la genuina fe, la fe que está viva, siempre producirá el fruto de una fe viva. Es el punto que Santiago hace. Por eso es que él dice que la fe sin obra es muerta. O sea, está hablando de una fe falsa. Si no tiene obra, si no es una fe que camina en el camino de Dios y que honra a Dios y que honra a Cristo, lamentablemente, mis amados hermanos, es una fe que no es verdadera. Por eso Santiago la describe como una fe muerta. Así que hemos visto en esta mañana, mi amado hermano, por así decirlo, lo que la salvación es. Al principio de hoy y del sermón de hace 2 semanas atrás, yo les dije a ustedes que muchas personas lamentablemente no entienden lo que ser salvo es. Pablo, yo creo que en esta porción claramente nos lo detalla para que lo comprendamos y lo entendamos apropiadamente. Ser salvo es ser libre de Satanás, es ser libre del pecado, es ser libre de las lujurias y el dominio de la carne. Ser salvo es recibir vida en Cristo Jesús. Ser salvo es el recipiente de la gracia de Dios. Ser salvo es tener fe en Cristo Jesús. Ser salvo es caminar en el camino que ya Dios nos ha preparado para nosotros. Y como es el título del sermón, ser salvo es ser llevado de la muerte a la vida. ¿Ok? De muerte a vida. Eso es lo que ocurre en la salvación. Dios nos saca de un estado y nos pone y nos lleva a otro. Él quita algo y pone algo nuevo. Él destruye algo y crea algo nuevo. ¿Ok? Eso es ser salvo. Nuestra vieja criatura, Dios la quita para poner una nueva criatura en Cristo Jesús. Vamos de muerte a vida en Jesucristo. Amén. Demos gracias al Señor en esta mañana. Padre, realmente tu palabra es tan hermosa y edificante para nuestras vidas, oh Dios. Realmente, oh Dios, tu palabra es como un manantial de agua. Tu palabra, oh Dios, es pan para nuestras vidas. Y en esta mañana hemos considerado de manera aún superficial, Señor, y leve, estas verdades tan profundas y grandísimas que se encuentran en ellas o en esta porción, Dios. La realidad de que en Cristo Jesús recibimos vida. La realidad de que somos sacados de la muerte espiritual y traídos a la vida en Cristo Jesús, Señor, realmente es algo que para nosotros es increíble, es indescriptible, Señor. Y quizás pasaremos una vida entera tratando de comprenderlo y entenderlo, y aún en la eternidad la pasaremos entera glorificándote por esta obra tan hermosa que tú haces en Cristo Jesús, Dios. Señor, yo te ruego que si alguno en medio nuestro o alguno a través del mensaje, la grabación del mensaje en el futuro, Señor, escuche estas verdades y no te conoce, Dios, no es una nueva criatura en Cristo, te pido, Señor, por su salvación, haz la obra en sus corazones, Dios. Aquellos de nosotros, Señor, que estamos en Cristo y que somos salvos, te ruego y te pido, oh Dios, que afirme nuestros corazones a través de las verdades que hemos escuchado, Dios. Y que Padre Santo nos permita permanecer firmes en las mismas, Dios. Por Cristo Jesús oramos y pedimos estas cosas. Amén y amén.